Cultura y turismo en Caldas por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, 30 de noviembre de 2018, actualizado 2019. Documento Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional, sede Manizales. Portada: un paisaje cafetero del maestro Luis Guillermo Vallejo. Introducción. Para iniciar, vale la pena mirar la importancia económica del turismo de cara a la crisis cafetera a través de lo que significa su participación del 2,3% en el PIB del 2005 de Colombia. El aporte del turismo al PIB a nivel mundial llegó al 10,6%, generando 1 de cada 8 empleos. En Costa Rica, el Producto Interno Bruto del turismo y la participación del empleo representan el 10%. En 2017, América Latina recibió un total de 207 millones de turistas y presentó tasas de crecimiento significativas en el mercado del turismo. En Colombia, el turismo creció en 2017 en 10,2% respecto al 2016. Pero si el paisaje cultural cafetero en su creación e innovación también se soporta en la economía naranja, veamos a ambos sectores y también el del cultivo del café en el Producto Interno Bruto de Colombia. Si la economía naranja representó cerca del 1,6% en 2012, tras un lustro de crecimiento le incorpora cerca del 3,3% al PIB de 2017. Dichas cifras para el caso colombiano son más representativas que la de la generación hidroeléctrica, que aporta el 2% del Producto Interno Bruto Nacional con 10 millones de kilovatios instalados, y sobre todo más que la del cultivo del café, que solo representó el 0,8% del PIB nacional con una cosecha de 14,2 millones de sacos en el año 2015. Ver Fundamentos de Economía y Transportes. Imagen: paisaje cafetero y Nevado del Ruiz al fondo. Fotografía de Jaime Duque Escobar. Los mundos de Zamoga. Con la implementación de los mundos, el Museo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, busca generar un instrumento para la apropiación social del territorio mediante la construcción de la identidad cultural de la ecorregión. En esta propuesta, en lugar de aludir a los puntos cardinales para señalar subregiones, se hace la lectura del territorio describiendo el paisaje como un texto que va expresando las dinámicas del medio transformado con su base natural y los procesos culturales para comprender el carácter mismo de cada región, no solo como un espacio geográfico específico, con sus múltiples contenidos, sino como una construcción social e histórica y por lo tanto como un sujeto de derechos. Mientras 4 de los 7 mundos de Zamoga presentan el territorio como un escenario multicultural, mestizo y biodiverso, recurriendo a una analogía con los 4 elementos aristotélicos, los 3 mundos restantes se ocupan de la ciencia, la cultura y la tecnología como estrategias necesarias para dicho propósito. Ver paisaje y región en la tierra del café. Imagen: íconos del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia, creación de la diseñadora visual Carolina Calderón Franco. Cultura y medio ambiente. Inicialmente vemos una imagen, dice el medio ambiente y sus 2 dimensiones, el medio ecosistémico y la cultura, tomado de Claudia Torres Arango. Si el medio ambiente es la parte del medio natural que nos hemos apropiado y que hemos ido transformando, el objetivo debería ser la construcción de un paisaje resiliente soportado en un medio paranatural ecológicamente sólido, compatible con la cultura. El medio ambiente aparece en medio de una relación profunda donde intervienen la naturaleza y las colectividades humanas, es decir, el medio ecosistémico y la cultura. La cultura es el resultado de dicha relación entre el sistema natural y el sistema social, 2 sistemas muy complejos.
Dicha relación de los humanos con la naturaleza es dialéctica de simbiosis y parasitismo. La cultura se ocupa de lo útil, de la utilización de lo útil y de la valoración y representación de las cosas útiles y de su forma de utilización. Esto es, en la cultura se incluyen las industrias, las instituciones y los símbolos y valores. A su vez, el medio ecosistémico comprende el medio biótico, las comunidades, y el medio abiótico, el hábitat, al igual que los ciclos biogenéticos rápidos o gaseosos, el del fósforo, potasio y azufre, y lentos o sedimentarios, el del agua, el carbono y el oxígeno, además de las cadenas tróficas. Ver Fundamentos de Ciencia, Tecnología y Sociedad y Zamoga 2001-2015. La ruralidad 1. Las dinámicas de la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia, caracterizada por un Gini del 0,88 al 2009, como medida de una inequitativa distribución, en lugar de haberse reducido en las últimas décadas, crece gracias a una historia de reformas agrarias fallidas, a la violencia de los últimos 50 años y al despojo de tierras que aún continúa. Si entre 1938 y 1951 casi no hubo avances en la alfabetización de la población durante el gobierno del Frente Nacional 1958-1970, aunque se logró reducirla, la educación rural tuvo menor cobertura que la urbana. En 1938 el analfabetismo de la población entre 7 y 14 años, que en los medios urbanos era del 38%, en las zonas rurales llegaba al 67%. Más adelante, entre 1951 y 1990, la población urbana del país pasó del 38 al 70%, al tiempo que la brecha educativa entre ciudad y campo se amplió al crecer la diferencia de 2 años en 1950 a 3,2 años en 1995. Según Salomón Kalmanovich y Enrique López Enciso, 2005. A lo largo del siglo XX el analfabetismo se fue reduciendo al pasar de cerca del 70% al 8%. Ver Ciencia, Tecnología y Ruralidad en el Plan de Ordenamiento Territorial de Caldas. Imagen: Gini de tierras en Colombia en Informe de Desarrollo Humano de 2009. La ruralidad 2. En dicho panorama, según la Defensoría del Pueblo 2017, de 7.7 millones de desplazamiento forzado ocurrido desde 1985, el 6,2% proviene de comunidades indígenas y el 21,2% de afrocolombianas. Con lo cual, la mayor afectación recae sobre campesinos, puesto que el 80% de los propietarios de la tierra en el país son minifundistas, toda vez que las unidades de producción agropecuaria, UPA, de menos de media hectárea representan el 70,4% del total de UPA, según el Censo Nacional Agropecuario. Cerrar esta brecha de desigualdad es llevar la paz a un país donde 1 millón de hogares campesinos que viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar y en el que el 1% de las fincas de mayor tamaño son latifundios que acaparan el 81% de la tierra colombiana, según Oxfam en 2018. Ver 200 años de regresiones rurales en Colombia. Imagen: la guadua, planta emblema de Caldas, en Villegas Editores. Ecosistemas y agua. 1. Las transformaciones e interacciones entre el hombre y los recursos naturales no siempre son compatibles con la cultura y el medio ecosistémico.
Al observar la deforestación en la ecorregión cafetera se puede advertir los desafíos para lograr la sustentabilidad del territorio cuando se considera la problemática socioambiental ante el cambio climático. En 2002, mientras la superficie apta para potreros era el 4% del territorio, las coberturas en dicho uso alcanzaban el 49%, es decir, 12 veces más. Y mientras el potencial forestal era el 54%, las áreas en bosques bajaron al 19%, es decir, 3,5 veces, según Alma Mater. En este territorio biodiverso pero deforestado, pluricultural y mestizo, caracterizado por ser una zona tropical andina ocupada por cerca de 3,7 millones de habitantes, herederos de una cultura cafetera, la mayor proporción de su población deberá enfrentar la amenaza climática, bien sea por eventos climáticos extremos que se traducirán en falta de agua y desastres naturales, o por el incremento de la temperatura que ocasiona pérdida de biodiversidad facilitada por la fragmentación de los ecosistemas. Ver Caldas en la bioregión cafetera. Imagen: usos potenciales actuales del suelo en la ecorregión cafetera. Publicación del 2002 de Alma Mater. La ruralidad 2. En dicho panorama, según la Defensoría del Pueblo de 2017, de 7,2 millones de desplazamientos forzados ocurridos desde 1985, el 6,2% proviene de comunidades indígenas y el 21,2% de afrocolombianas, con lo cual la mayor afectación recae sobre campesinos, puesto que el 80% de los propietarios de la tierra en el país son minifundistas, toda vez que las unidades de producción agropecuaria UPA de menos de media hectárea. Ecosistemas y agua 2. Aunque la copiosa precipitación en el oriente caldense ofrece un patrimonio hídrico excedentario y el escenario de alto riesgo de sequía está en el cañón del Cauca, en toda la ecorregión las cuencas más degradadas son las de los ríos Chinchiná, Otún, Quindío y Conveima, lugares que albergan las ciudades capitales emplazadas sobre sus abanicos aluviales. Dado que en las cuencas altas, 2.000 metros sobre el nivel del mar, y en las zonas bajas y cálidas, por debajo de los 1.200 metros de altitud, se presenta deforestación, el sector agropecuario deberá replantear el modelo productivo desde la perspectiva ecológica, implementando la agroforestería y las prácticas silvopastoriles para resolver dicha problemática. Y para los suelos entre los 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, el referente deberá ser el paisaje cultural cafetero, una declaratoria de la UNESCO que demanda una caficultura orgánica con sombrío. Ver ONG, Desarrollo Sostenible y Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Imagen: loro multicolor, ave emblema de Caldas. El cambio climático 1. Según el IDEAM, en comparación con el clima del 1976, en Colombia ocurrirían cambios en la temperatura media anual del aire y en la precipitación anual hacia finales del siglo XXI. Veamos los pronósticos del clima en el escenario para finales del siglo en el eje cafetero. Caldas. Para el fin del siglo en el departamento, según el IDEAM, la temperatura podrá aumentar en 2,4 grados Celsius en promedio, de acuerdo a los escenarios proyectados. Los principales aumentos dentro del territorio se podrán presentar en la región magdalenense del departamento, en donde la temperatura podría aumentar hasta 2,5 grados Celsius, sobre la temperatura
temperatura actual de referencia. Y aunque según los escenarios modelados, Caldas no presentará disminuciones de precipitación para los periodos iniciales, estima el IDEAM que en general el departamento tendrá aumentos de precipitación entre un 20% en 2040 y hasta un 28% para fin de siglo, y que en las subregiones centro, sur, bajo occidente y alto occidente para fin de siglo la precipitación podría aumentar hasta en un 30%. Ver eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. Estamos hablando de Caldas, entonces veamos el tercer mapa, donde muestra para finales del siglo los cambios. En el de arriba, tercer mapa de temperaturas. Obsérvese, el corredor del Cauca va a tener 1,5 grados contra 2,5 que vamos a tener en la región magdalenense, pero no va a haber cambios importantes en la zona alta de la cordillera. Abajo, Caldas, precipitación, el tercer mapa. En color azul oscuro vemos que habrá un incremento del 40% de la precipitación desde Villamarín, Manizales hasta Salamina, y en general un 30% en muchas áreas, no solamente el centro y norte de Caldas, sino parte del occidente caldense. Mientras que en la zona magdalenense a lo sumo un 10% de incremento de la precipitación. Cambio climático 2. Risaralda. Para el IDEAM, a finales del siglo la temperatura podrá presentar aumentos de hasta 2,4 grados Celsius en los valles de los afluentes del Cauca y un mayor incremento hacia el poniente en Pueblo Rico y Mistrató, donde la temperatura subirá 2,6 grados Celsius adicionales. Y según el IDEAM, Risaralda podrá presentar aumentos importantes en precipitaciones de hasta un 28% en promedio y entre 30 y 40% en Pereira, Quinchía, La Cel y Balboa. En las cuencas del San Juan y en vecindades del Cauca se esperan los menores cambios de precipitación. Veamos el mapa central. Arriba, Risaralda en temperaturas. Los mayores incrementos en el corredor del Cauca, 1,5 grados y un poco más elevados en la zona de Risaralda que pertenece a la cuenca del Pacífico. Es decir, el 30% del departamento de Risaralda está en la cuenca hidrográfica del río San Juan. En precipitaciones, en los mapas de la segunda serie, el del centro, Risaralda, en azul oscuro, habrá incrementos de 30 al 40% en la vecindad del corredor del río Cauca, un poco menos en la parte central de Pereira, e incluso Santa Rosa y Marsella. Quindío. Estima el IDEAM que para finales del siglo el departamento podrá presentar un aumento de temperaturas de 2,3 grados Celsius sobre el valor actual, en especial hacia el poniente, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida, Armenia, Circasi y Finlandia, y en precipitación el mayor aumento, con 24%, se daría hacia el nor y noroccidente en los municipios de Quimbaya y Finlandia, según los escenarios modelados. Veamos entonces el primer mapa de la serie de arriba en temperaturas y el primero de la segunda serie, que es precipitaciones para el Quindío. En la zona cordillerana las temperaturas muy poco, pero en las regiones vecinas al corredor del Cauca las temperaturas van a ser importantes. Los incrementos hacia finales del siglo en precipitaciones, en general, el mayor incremento hacia el noroccidente del departamento. Pero si combino precipitación en incremento con mayor temperatura en el occidente del departamento, podríamos decir que en la región cafetera se espera un incremento de la humedad relativa y eso implicaría problemas fitosanitarios. Fuente: Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100. La sociedad cafetera.
Los habitantes de la Tierra del Café poseemos una cultura donde inciden determinantes de la caucanidad y de la antioqueñidad relacionados con los modos de producción de la minería en la colonia y con los de la actividad agraria que florece en el siglo XX en ambos escenarios. Primero, durante la colonia en la minería aurífera los modos de producción fueron diferentes. En la provincia del Cauca se soportaba en la esclavitud, mientras en la de Antioquia dependía del trabajo del minero independiente. Segundo, a partir del siglo XIX, mientras el modelo agrario caucano era el latifundio soportado en un régimen de servidumbre, el modelo de producción cafetera, al surgir el trabajo asalariado y del minifundio propiedad del colono desde su origen, es de tipo capitalista. No obstante, el cafetero también se enriquece del aporte libre pensador del caucano de clase media, fruto de una apertura cultural que lo orienta al comercio. El payanés, que al explotar el oro de Barbacoa obtenía información de la Capitanía de Panamá, también recibía información del Virreinato del Perú por depender de Quito e información de la Nueva Granada, con quien finalmente comerciaba. Pero tras décadas de verdaderas proezas cafeteras, se abandonó un modo de producción que engrandeció a Colombia entre 1900 y 1970 por apostarle a la Revolución Verde con el monocultivo del café y renunciar a la caficultura orgánica. Los campesinos, con solo 2 años de escolaridad, al no poder asimilar el modelo financiero y tecnológico de la caficultura moderna, vendieron sus tierras para emigrar a la ciudad, generando una inversión demográfica en la que el país rural se urbaniza. Ver Eje Cafetero, construcción social e histórica del territorio. Imagen: Manizales en el alma de los años 20, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo. Un diálogo con la tierra del café. El territorio, entendido como una construcción social e histórica, es un sujeto de derechos bioculturales donde la primacía y prioridad la poseen sus comunidades ancestrales y su estructura ecológica como eje estructural de ordenamiento ambiental, pero no se han desarrollado los íconos culturales para la identidad del eje cafetero como región pluricultural. Veamos. El Alto Occidente, que como tierra de currulao, resguardos y negritudes, además de ser una subregión panelera, es minera. En el oro de Marmata y Resucio existe más novela y poesía que en el café. El Magdalena Centro, que es tierra de bundes, de ranchos, de hamacas, de chinchorros, de subiendas de bagre, nicurus y bocachicos, también lo es de los bogas, de los vapores por el río y de la expedición botánica. La región cafetera propiamente dicha, que empieza en Neiva y llega hasta el norte del valle, es la de los bambucos, las chíos, el bareque de Guadua, los cables aéreos, los ferrocarriles cafeteros y la música de carrilera. La región San Félix Murillo, en la alta cordillera con sus volcanes, es aquella que tiene sus íconos en el Cóndor, el Pasillo, el Páramo, la Ruana de Marulanda, la Palma de Cera, el bareque de Tabla Parada y el sombrero aguadeño. Darle el carácter de sujeto a un territorio al evaluar y decidir las transformaciones socioambientales, además de facilitar su comprensión, previene la fragmentación de los ecosistemas y la desestructuración del tejido social de soporte para las comunidades que lo habitan. Ver Bioturismo y ruralidad en la ecorregión cafetera. Imagen: Triángulo de Oro de Colombia, eje cafetero, en medio de Cali, Medellín y Bogotá. Pachamama, el mundo de la tierra. Este territorio de la vertiente occidental del cañón del río Cauca fue reconocido desde la colonia por su vocación minera. Y a pesar de que la comunidad indígena se creyó extinguida en 1625, existen vestigios de la cultura umbra, diferente a la embera, aún viva. Allí llegan legiones de esclavos africanos cuando los cartamas fueron exterminados y luego aparecen los ingleses para asegurarse con el oro el pago de los empréstitos de la independencia.
En el siglo XVI España explotaba la mina aurífera más grande del orbe, localizada en el cerro Quiebralomo, por entonces jurisdicción de la gobernación de Popayán, donde existían dos parcialidades indígenas vecinas al lugar, Cañamomo y La Montaña. Río Sucio es el núcleo cultural más relevante del territorio y de la artesanía folclórica más añeja del departamento. Brillan los artesanos de la alfarería en Cañamomo y Loma Prieta, de la cerámica en Portachuelo, de la cestería de Bejuco en La Zulia y el Salado en La Montaña y en San Lorenzo, de las esteras de Enea y Cañabrava de La Montaña, del cogollo y la caña brava y de la sombrería en Travesías y Pazmí en San Lorenzo y de las tallas de palo en Naranjo en Tumba Barreto. Sabemos que hubo unas cadenas productivas con identidad cultural y servicios ambientales de productores organizados, expresando los íconos culturales de la región como tierra de resguardos y negritudes con sus comunidades indígenas en Ansermi, Río Sucio y ancestros afrodescendientes en Marmato y Guamal son factores para aprovechar el potencial humano. Ver noroccidente de Caldas, un territorio forjado en oro, panel y café. Imagen y íconos del mundo. Bachué, el mundo del agua. Yuma, río amigo, o Huancayo, río de las tumbas, bautizado en 1501 por Bastida, río de la Magdalena, fue a lo largo de 4 siglos y medio el principal medio de transporte en Colombia y el eje de desarrollo nacional. Urge de una declaratoria que priorice al río Magdalena como uno de los escenarios más representativos en la historia del país a partir del concepto del territorio como sujeto de derechos. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el bioma andino tropical, también el río pesa haber sido fundamental como ruta de acceso para la ocupación del territorio y como medio para la consolidación de la nación durante el siglo XIX. Hoy, como víctima del olvido, se encuentra degradado y contaminado. Amparar sus derechos ambientales es darle primacía a sus 30.000 pescadores y a los humedales y bosques secos que los circundan, no solo para ponerle límites a las intervenciones que buscan establecer un canal navegable para que no alteren su aguada ni los humedales como ecosistemas vitales, sino también para ordenar el cumplimiento de las acciones que demanda su recuperación integral. Gracias al compromiso, trabajo y conocimiento ancestral aportados por las comunidades de base del Magdalena Centro de Colombia y al acompañamiento de los actores estratégicos de dicha región, las acciones emprendidas para resolver los conflictos socioambientales en este territorio vecino al río Magdalena por el programa de paz del Magdalena Centro se vienen transformando en hechos y en lecciones de paz y de esperanza aportados por sus propios habitantes. Ver el territorio del Río Grande de la Magdalena. Imagen y íconos del mundo Bachué del Museo Interactivo Zamora. Yurupari, el mundo del aire. El paisaje de la ecorregión cafetera tiene una importancia fundamental no solo para la apropiación de los procesos de construcción de este territorio biodiverso, multicultural y mestizo de Colombia y de la identidad cultural, sino también como instrumento para enfrentar sus desafíos socioambientales y para el fortalecimiento de la economía, lo que incluye la caficultura y el turismo en beneficio de la economía campesina. Aspectos relevantes de la historia económica regional del eje cafetero, tales como la fundación de Manizales, ocurría en el marco de la colonización antioqueña, los impactos de los ferrocarriles cafeteros, la irrigación de los beneficios del café a las zonas rurales y los impactos de la revolución verde en la ecorregión cafetera. Son 3 hitos que actúan como telón de fondo para enunciar las problemáticas socioambientales de la ciudad y la región.
resulta necesario diferenciar una caficultura orgánica nutrida de elementos culturales de otra no amigable con el medio ambiente y de corte agroindustrial. La primera, donde el valor agregado alienta a unas comunidades rurales que le han apostado a su organización como base para la cadena productiva y la producción limpia. Es la del paisaje cultural cafetero soportado en la Declaratoria de la UNESCO 2011. Donde la suerte de los pequeños poblados cafetaleros y de las comunidades rurales que dependen del ecosistema cafetero dependerá del papel del transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza, del bareque como arquitectura vernácula, de la salud del suelo y del agua, de la agricultura tradicional autárquica, del sombrío para la biodiversidad, de los saberes ancestrales, de las sanas costumbres y de un cúmulo de elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural. Ver paisaje cultural cafetero, imagen ícono del mundo Yurupari, del Museo Interactivo Samoa. Chiminigagua, el mundo del fuego. En la región San Félix Murillo, sobre la alta cordillera, una tierra de arrieros donde empalizadas entre neblina y pantanos imponen los desafíos del páramo y del bosque andino, también el cambio climático donde las mayores precipitaciones irán acompañadas de un incremento de la temperatura que en Caldas para finales del siglo podría estar entre 1 y 3 grados Celsius, según el lugar, reclama investigación e instrumentación de la amenaza, cambios en los modelos socioambiental, agropecuario y de ocupación del territorio y políticas públicas para una planificación que incorpore la adaptación al cambio climático y la gestión integral del riesgo. En el territorio urge preservar el Parque Natural Nacional de los Nevados y las reservas forestales del territorio por ser fundamentales para la conservación de la biosfera como hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción y ecosistemas con funciones reguladoras del patrimonio hídrico y del clima. No siendo despreciable el impacto de los fenómenos climáticos exacerbados para el medio urbano. Para dimensionar su perjuicio en el transporte rural y la economía campesina, esta puede ser una cadena típica de eventos. Al arreciar las lluvias se incrementarán las tasas de erosión y remoción masal de las laderas de fuerte pendiente conforme avance la socavación de los torrentes, causando la sedimentación de ciénagas y demás humedales en los valles de salida de los ríos. Además, el riesgo asociado a volcanes como el Ruiz y Cerro Bravo, que por sus coeficientes explosivos difieren por su alcance y tipo de erupciones, así tengan en común un carácter explosivo. Dado el cambio climático, habrá que considerar el impacto sobre los ecosistemas asociados a un cambio altitudinal de 170 metros por grado de temperatura. Ver acuerdo climático, avance necesario, pero insuficiente. Imagen ícono del mundo Chiminigagua del Museo Interactivo Samoa. Mundos Chía, Bochica y Chipchacún. Los tres mundos restantes de las artes Chía, la ciencia Bochica y la tecnología Chipchacún subrayan la importancia de la ciencia, la tecnología y la identidad cultural como factores clave para resolver la brecha de productividad e ingresos que sume en la pobreza a cerca de 170.000 caldenses que habitan en los medios rurales y 300.000 más en las cabeceras menores. Cuando se enuncia el desarrollo sostenible y sustentable se expresa en términos de tres pilares: el ecológico, el social y el económico, por lo que la cultura como campo que abarca a la ciencia, donde naturaleza y sociedad son variables culturales con relaciones dialécticas, siempre ha escapado al ser olvidada como determinante fundamental del desarrollo. En las universidades donde se sabe de ciencia y tecnología, poco se conoce de los saberes ancestrales. El bajo nivel educativo va más allá de la baja calidad de la educación. Se relaciona con un modelo educativo desmotivante, pensado para la sociedad industrial de ayer y no para esta época del protagonismo del conocimiento. Dicho modelo, centrado en las ciencias naturales, las matemáticas y el lenguaje, no desarrolla el talento humano al dejar
en un segundo plano las humanidades y olvidarse de las artes, la cultura y el desarrollo del cuerpo humano. En conclusión, debemos llegar a las metas propuestas en el documento Colombia al filo de la oportunidad que proponía la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1994, cuyo objetivo era avanzar en una cultura científica bajo el presupuesto de que sin ciencia, tecnología e innovación no hay desarrollo sostenible. Ver ciencia, tecnología y ruralidad en el Plan de Ordenamiento Territorial de Caldas. Imagen, mundos del arte, la ciencia y la tecnología, Museo Interactivo Zamoga. Sin aerocafé no es viable el paisaje cultural cafetero de Colombia. Ahora, para aprovechar las ventajas naturales y culturales de la ecorregión cafetera en la construcción de sinergias entre economía verde y economía naranja en el marco de la sociedad del conocimiento, el turismo, que puede ser clave, requiere el aeropuerto del café, pero con alcance transoceánico, opción viable si se desarrolla dicho proyecto como un nodo aéreo sirviendo de bisagra entre las Américas y entre Asia, Oceanía y Europa. Si de conformidad con la Asociación Colombiana de Aviadoras Civiles, un jumbo puede salir desde Palestina hasta con 112.000 libras contra 83.000 libras desde el altiplano y 74.000 libras desde Río Negro, entonces Aerocafé, por estar en el centro del Triángulo de Oro de Colombia, puede operar con funciones low cost y de carga pesada, funcionando en red para complementar a El Dorado y servir de atractor sobre Panamá, Quito y Caracas. Bajo ese nuevo enfoque se deberá trazar una estrategia de promoción del turismo a nivel del eje cafetero que tenga como objetivo complementario consolidar desarrollos estratégicos en dos áreas: las tecnologías de información y computación TIC y la biotecnología verde, blanca, roja y transversal, encontrando en cada área una empresa ancla como atractora y empleando la metodología de clúster para obtener ventajas asociativas y conformar masa crítica en sendas opciones. Ver una visión sistémica del aeropuerto del café. Aerocafé. Imagen, posición geoestratégica de Aerocafé. El paisaje cultural cafetero de Colombia y las artesanías. El paisaje cultural cafetero de Colombia, que comprende 340.000 hectáreas de la zona rural en 858 veredas cafeteras, declarado por la UNESCO en 2011 Patrimonio de la Humanidad, representaría una oportunidad para hacer de dicho instrumento un factor de desarrollo rural integral. No obstante, al ver las disrupciones socioambientales que persisten en dicho paisaje, se propone una declaratoria de sujeto de derechos para el paisaje cultural cafetero como estrategia para que el sistema judicial colombiano ordene el cumplimiento de los atributos que soportan dicha declaratoria. La segunda estrategia complementaria a la anterior es impulsar la producción de bienes artesanales con denominación de origen en productos tales como la sombrería de Aguadas, el tallado y calado en Salamina, Neira y Aguadas, el fique en Aranzazu, la panela en Pácora y Guamal, la cestería y las chaquiras en Río Sucio, la dulcería en Supía, la joyería en Marmato, los productos del bosque en Pensilvania, la seda en Anserma, la lana en Marulanda y los cafés especiales en varios municipios, entre otro cúmulo de productos locales de la gastronomía y las artesanías. Ver Zamoga en el territorio de la ecorregión cafetera de Colombia. Mapa del paisaje cultural cafetero, un territorio asociado a una ecorregión y a una cultura en paisaje cultural cafetero que nos hace diferentes. Epílogo 1. Para el ser de la ecorregión caldera es un territorio de poblados, con historia y etnias y de centros turísticos, se requieren dos instrumentos: una política pública sectorial con enfoque cultural y ambiental y un plan maestro del turismo que propenda por el desarrollo del paisaje cultural cafetero, entre otros programas como las rutas turísticas y demás propuestas comunitarias. Sabemos que las dinámicas regionales de integración, que deben pasar por proyectos fundamentales para hacer del paisaje cultural cafetero una opción de desarrollo, también obligan a un ordenamiento del territorio conurbano.
Si los ingresos urbanos de las capitales cafeteras superan hasta 4 veces los rurales, también con los tratados de libre comercio diseñados para sacar ventaja en varios sectores como la agroindustria, los ingresos rurales caerán entre el 25% y el 50%. Dicha brecha de productividad entre ciudad y campo parte de la falta de políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura para incorporar el conocimiento al agro como factor de producción al lado de la tierra, del trabajo y del capital. Aún más, sin resolver la brecha educativa, la grave problemática del transporte rural sumada a la ausencia institucional, no resulta viable elevar la productividad rural. Al respecto, las políticas para el agro, que partieron de la tesis de que debió apoyarse la empresa terrateniente por ser más eficiente y generadora de empleo, muestran estar equivocadas cuando la realidad es que los campesinos, con apenas el 14% de la tierra, están generando el 51% del Producto Interno Bruto agropecuario en Colombia. Ver Ciencia, Tecnología, Desarrollo y PIB en Colombia. Imagen, logo del Festival Internacional de Teatro de Manizales. Epílogo 2. En políticas públicas se requiere un esfuerzo coordinado a nivel de la RAP del eje cafetero que, reconociendo la importancia económica, social y cultural del turismo asociado a la cultura y al medio ambiente, desarrolla herramientas coherentes para su gestión, entre ellas el Plan Maestro de Turismo a nivel regional y departamental, incluyendo en él el paisaje cultural cafetero. No obstante, dicho instrumento extendido de forma coherente y coordinada a nivel de ciudad o de área metropolitana también debe ocuparse del turismo de eventos. Se requiere priorizar el sector de la cultura y el desarrollo rural a partir de la función social del turismo nutrida de elementos que le apuestan a la conservación ambiental e hídrica, a la preservación de la cultura local y de los bienes patrimoniales, tanto culturales como naturales, como del desarrollo comunitario, además de fortalecer mediante la formación y capacitación y del equipamiento de herramientas logísticas y planes de manejo, una agenda con destinos y un banco de apoyo a los emprendimientos. Ahora, para expandir el sector turístico, además de un direccionamiento hacia el bioturismo a partir de estrategias como las vías lentas y poblados lentos, el aviturismo y la recuperación de la economía autárquica, para proteger al campesino de la expansión de los mercados y procesos que atentan contra la cultura local, se deberá construir sinergias sobre el patrimonio inmaterial y material de la cultura caldense para mejorar los procesos de producción, transformación y mercadeo de bienes y servicios. Ver ecorregión cafetera y bioturismo. Imagen, los 7 mundos de Zamoga, en nombra la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Epílogo 3. Y en cuanto a rutas turísticas, la de la arriería, chivas y música de carrilera en las zonas cafetaleras del departamento, el termalismo en Villa María, Santa Rosa y Manizales, el centro interpretativo de la ruta del café Circa en Chinchiná, Palestina, Marrillo y Villa María, las rutas de la boga, los vapores, la subienda y la expedición botánica en Honda, Guarinocito, Mariquita y La Dorada, la ruta del Cóndor en Villa María, la ruta volcánica en el complejo Ruiz Tolima, la ruta del Valle de Risaralda desde el mirador del monumento a Cristo Rey en Belalcázar hasta el túnel de los Samanes en Viterbo, la ruta del oro y la panela en el Alto Occidente, la noche del fuego en Salamina y el avistamiento de aves en Samaná, Norcasia, Pensilvania y Manizales. En cuanto a escenarios naturales, por sus múltiples opciones científicas, paisajísticas y culturales, el Parque de los Nevados, la selva de Florencia, la laguna de San Diego, la charca de Guarinocito, la reserva de Río Blanco y el río La Miel en La Habana y Samaná. Añádese a lo anterior la agenda de festividades y jolgorios, caso de la Feria de Manizales, el Festival Internacional de Teatro, el Festival Internacional de la Imagen en Manizales y el Festival Manizales Grita Rock, o el Carnaval y Encuentro de la Palabra en Río Sucio, la Feria Nacional de la Horticultura en Villa María, el Festival Nacional del Pasillo Colombiano en Aguadas, las fiestas de la Cabuya en Aranzazu, la Feria Agroindustrial y Ganadera de La Dorada y los concursos de bandas estudiantiles y festividades que convocan colonias en cada municipio caldense.
ver Centro Interpretativo de la Ruta del Café, Circa. Imagen Torre de Herbeo en el cable Manizales, acuarela de Fernando Turco. Epílogo 4. Preocupa la presión sobre las áreas de reserva forestal y la destrucción de las rondas hídricas por las unidades pecuarias que expanden su frontera, incluso por obras de infraestructura y urbanismo, y también los cambios de uso del suelo agrícola, tal cual se advierte en zonas cafetaleras afectadas por la crisis del precio e incluso por el cambio climático. Igualmente preocupa la destrucción de inmuebles de interés patrimonial por su valor cultural y arquitectónico, muchos de ellos en continuos urbanos que le dan soporte al paisaje cultural cafetero. Con el calentamiento global exacerbado durante el ENSO, el fenómeno del niño y la niña, mientras las olas invernales en épocas de la niña se traducen en problemas fitosanitarios, erosión del suelo, eventos hidrogeológicos y disminución de cosechas, las temporadas secas, sobre todo en la fase del niño, se expresan en riesgo de desabastecimiento hídrico, olas de calor y ocurrencia de incendios forestales. Resulta fundamental evaluar de forma permanente si los municipios de Caldas identificaron y delimitaron en sus planes de ordenamiento territorial las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y las zonas de riesgo en los escenarios turísticos, y si definieron normas para su preservación y desarrollaron con los correspondientes planes de manejo formulados de forma participativa e incluyente, de tal forma que los atributos de patrimonio natural y de disponibilidad hídrica tengan soporte en las determinaciones del ordenamiento y en una apropiación social del territorio. Ver preservación ambiental e hídrica del paisaje cultural cafetero de Colombia. Imagen mural de Aguas de Manizales, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo, en Río Blanco, cuna de vida. Epílogo 5. En suma, deben existir una filosofía que oriente el sector hacia la construcción de un paisaje resiliente, voluntad política para la inclusión del turismo en los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y planes de gobierno, estrategias para la apropiación social del territorio que permitan lograr la comprensión de sus potencialidades y problemáticas, planes sectoriales de turismo que articulen al sector público y privado, a la academia y a las comunidades de base, instrumentos de asociación territorial para la planificación de la actividad en el territorio, un portafolio y una agenda turística regional con oferta temporal y espacial de bienes y servicios turísticos, inversión en infraestructura social y productiva, vías, centros especializados y sistemas de apoyo logístico y de seguridad, y programas permanentes de promoción nacional e internacional y de formación y capacitación en el sector. Finalmente, 7 puntos para esta agenda. 1. Implementar los mecanismos de participación ciudadana con fundamento en el civismo activo como valor supremo de la cultura urbana. 2. Ubicar a las personas en el centro del desarrollo, priorizando la formación de capital social sobre el crecimiento económico. 3. Replantear el modelo agroindustrial cafetero desde la perspectiva ecológica. 4. Implementar políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura para resolver la brecha de productividad. 5. Desarrollar políticas públicas ambientales que enfrenten la problemática del riesgo y del cambio climático. 6. Considerar a fondo el papel del transporte rural como catalizador de la pobreza. Y 7. Aerocafé con alcance transoceánico como nodo aéreo de las Américas, haciendo viable el paisaje cultural cafetero. Ver América Latina, oportunidades en la economía del conocimiento. Imagen ciudad-región del eje cafetero con cerca de 2 millones de habitantes y área del paisaje cultural cafetero delimitada en rojo, entre los 1.200 y 1.800 metros, con zona de amortiguamiento de 1.000 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ponencia del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia para el Foro Turismo y Cultura en la Universidad Católica de Manizales,
30 de noviembre de 2018, actualizado 2019. Portada: Paisaje cafetero de Luis Guillermo Vallejo. Contraportada: Afiche Zumbra, la ecorregión cafetera en los montes de Zamoga, por Carolina Calderón Franco. Esto es un documento del Museo Interactivo Zamoga. Una de tres fuentes bibliográficas: Agua como bien público, Amenaza para la reserva de Río Blanco en Manizales, Aprendizajes en procesos participativos de reconversión productiva en la cuenca del San Francisco, Bioturismo y ruralidad en la ecorregión cafetera, Bosques, cumbre, el clima y ENSO, Caldas en la bioregión cafetera, Calentamiento global en Colombia, Cambio climático y gestión ambiental en Caldas, Ciencia, tecnología, desarrollo y PIB en Colombia, Construyendo el territorio Umbra, ecorregión cafetera y bioturismo, el paisaje cultural cafetero, sujeto de derechos, eje cafetero, construcción social histórica del territorio, eje cafetero, fortaleza minera industrial y posibilidades agropecuarias, el desarrollo urbano y económico de Manizales, el paisaje cultural cafetero, el río Cauca en el desarrollo de la región, el territorio de los anselmas de la cultura umbra, el territorio del Gran Caldas, la tierra del café, el territorio del Río Grande de la Magdalena, elementos para la construcción de una visión estructurada del desarrollo de Caldas. 2. Fundamentos de economía y transporte, gestión del riesgo natural y el caso de Colombia, guerra o paz y funciones socioambientales en Colombia, institucionalidad del paisaje cultural cafetero, investigación estratégica en el Parque Natural Nacional de los Nevados, la dimensión cultural como catalizadora del desarrollo, la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, 107 años en la construcción del territorio, Manizales entrando a la era del conocimiento, Manizales, el futuro de la ciudad, Manizales, Foro del Agua, Manizales, un diálogo con su territorio, más espacio y oportunidades para el ciudadano, Museo Interactivo Zamoga 2001-2015, Noroccidente Caldas, un territorio forjado en oro, panel y café, ONG, Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Opciones de Caldas en Medio Ambiente, Cultura y Territorio, Oportunidades en la Economía del Conocimiento, Paisaje y Región en la Tierra del Café, Participación de la sociedad civil en el ordenamiento territorial, Plan de Ciencia y Tecnología y TIC en Caldas. Fuentes bibliográficas 3. Posicionamiento de la gobernanza forestal en Colombia. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y andina de Colombia. Río Blanco, cuna de vida. Salamina Caldas, 187 años. Sí a la metropolización del centro-sur de Caldas. Sismos y volcanes en Colombia. Sistema urbano y ciudad-región del eje cafetero. Sistematización de experiencias estratégicas de los PAI en el Guarinó. Subregiones del departamento de Caldas, perfiles. Temas cívicos para agendas de desarrollo regional. Territorio y región. Caldas en la ecorregión cafetera. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga, un contexto para el turismo caldense en el territorio de Pacífico 3, un territorio forjado en oro, panel y café, vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero, visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Gracias.